canción mientras esperamos que nuestros niños vayan a sus clases. En la carta de Pablo a Tito estamos viendo ahí cómo es la vida de los salvos, de aquellos que esperamos la salvación, cómo es las características de las que debe tener un salvo, que obviamente tiene que hacer diferencia el que no lo es al que sí lo es, porque vivimos bajo mandamientos, bajo deseos y voluntad de Dios, y no bajo rudimentos de este mundo. Ahí en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15, iniciamos esta mañana y hemos visto que la vida de los salvos debe de ser, se debe comprender la obligación y compromiso y el honor de vivir como salvos. Esto es para entender el concepto de la salvación. Ahí en la carta de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15. También vimos en la mañana que debe de ser renunciando a la impiedad, esto es, a la falta de amor a Dios, que nos hace falta más amor a Dios. Tenemos que dejar el desinterés, la frialdad, la apatía hacia el camino, hacia el Evangelio de Cristo. También los salvos, como viven, es renunciando a los deseos mundanos, es decir, teniendo una vida espiritual y una vida en Cristo, donde aquellos que hemos de ser salvos ya hemos crucificado los deseos con el Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Las tres palabras que vienen ahí son las que vamos a considerar en esta ocasión, para que nos quede todavía el versículo 13 y que nos quede la contraparte también de la vida de los salvos. Esto es cómo debemos de vivir los salvos, y luego veremos la vida que Dios da a los salvos también, para que veamos las dos partes. Dios nos pide que vivamos así, y cuando vivimos así, entonces Dios nos da una vida que ya veremos que está por allá en el libro de Salmos. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En eso vamos a enfocarnos en estas tres palabras. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso lo veremos en otra ocasión, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es otra cuestión. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo a Tito. Cuando empezamos el capítulo 2 y vemos el versículo 1, vamos a leer lo que dice ahí. Dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que esta clase de vida y este estilo de vida que Dios menciona en estas indicaciones que le da el Espíritu Santo a Tito por medio del apóstol Pablo, es parte de la enseñanza de la doctrina correcta, es parte de la sana doctrina que dejó el Señor y Salvador Jesucristo. Uno puede vivir de otra manera si uno quiere, pero si uno vive de otra manera está extraviado en la doctrina, como dice Judas, que los que se extraviaron de la doctrina no tienen a Cristo y no tienen a Dios. Si no tenemos a Cristo, no tenemos al Padre, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Cuando los que se extraviaron por yéndose al camino de Balaam, también porque se extraviaron de la fe o de la enseñanza correcta o de la sana doctrina. Esta forma de vida es la sana doctrina que Dios nos dejó por medio de su palabra. Tenemos que vivirla conforme a Dios nos lo ha dejado para no extraviarnos, porque luego extraviados puede ser muy difícil o muy complicado que volvamos a encauzarnos por el buen camino. A veces cuando uno se extravía ya no es lo mismo, ya no. Lamentablemente las personas que han caído en las drogas, que los meten a centros de rehabilitación, cuando salen ya no es lo mismo tampoco. Tienen estragos o algo y ya no se sienten muy tanto en la sociedad que antes estaban, porque ya la vida ya no es igual. Cuando un cristiano se extravía del camino y que regresa, batalla mucho, pero ya no es la misma vida, ya no es lo mismo, ya no tiene los mismos sentidos, ya no tiene la misma ubicación, ya no tiene lo que tenía antes, y se le dificulta más continuar en el camino correcto. Por eso, si no nos hemos extraviado, vamos a vivir como Dios nos ha dejado claro, para que no nos extraviemos y no tengamos problemas
algún día cuando estemos delante de Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, y podamos salir tranquilamente y avante y gloriosos con el laurel en nuestra cabeza de recibir la gloria eterna. La vida de los santos, ¿cómo debe ser? Dice el versículo 12 que debe de ser una vida sobria. Una vida sobria. La vida sobria es para uno, la vida justo es para uno con el prójimo y la vida piadosa es para uno con Dios. En esas tres cuestiones. La vida sobria es para uno mismo y la vida justa, correcta, es para uno con el prójimo y la vida piadosa o piedad es para uno con Dios. En estos tres sentidos lo vamos a ver. Pero para poder tener una vida sobria necesitamos forzosamente, obligatoriamente renunciar a la impiedad y renunciar a los deseos mundanos. Si no lo hacemos, nuestra vida no va a ser sobria, va a ser lo contrario, lo opuesto a la sobriedad, que es la ebriedad. El que no está sobrio está ebrio. Solamente hay de dos cosas. ¿Y cómo vive una persona ebria? ¿Cómo ve, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa? ¿Cómo está fuera de la realidad? ¿Cómo ve otra vida? ¿Cómo ve a las personas? Por eso esto es para uno. Pero para eso tenemos que renunciar a esos deseos para que no nos estorben en una vida sobria que debemos de llevar. El cristiano o el que ha de ser salvo debe llevar una vida sobria, es decir, que tiene buen juicio, que tiene los 5 sentidos latentes y vivos y activos y despiertos, y que no se nos ha extraviado en los deseos mundanos ni el enemigo, ni Satanás, ni el diablo. Una persona ebria, pues obviamente no tiene los 5 sentidos como los debería de tener una persona sobria. Nosotros tenemos que tener los sentidos siempre dispuestos a las buenas cuestiones y a las buenas obras que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando esos sentidos se desvirtúan o se extravían, es cuando no vivimos sobriamente, cuando vivimos embriagados de alguna envidia, de algún celo, de alguna cuestión mundana. Todas esas cosas empañan nuestra vista, empañan nuestro oído, empañan nuestra forma de hablar y cambiamos completamente. Y esa no es la vida que Dios quiere. Porque tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿por qué anidamos envidia? ¿Por qué anidamos celos? ¿Por qué anidamos rencor? ¿Por qué anidamos coraje con alguien? Tanto de la iglesia como de las personas con las que hemos convivido a lo largo de nuestra vida. Porque no vivimos sobriamente. Porque no vivimos sobriamente porque el orgullo, porque la altivez, porque aquel enojo no nos permite ver la claridad. No nos permite ver que si yo mantengo un enojo con alguien, yo me estoy dañando físicamente, yo me estoy dañando emocionalmente, yo me estoy dañando espiritualmente. Por eso la vida que Dios quiere que vivamos, o que quiere que vivan los que han de ser salvos, que quiere que vivan, el deseo de Dios es que vivamos así. Esa es la condición para alcanzar algún día la eternidad, que tengamos una vida sobre la tierra, una vida temporal, que seamos sobrios, es decir, que tengamos los 5 sentidos, que tengamos buen juicio, que tengamos buena vista, que tengamos buen oído, que no se nos extravíen esos 5 sentidos por causa del enemigo, porque entonces sí, lo que oímos de la palabra de Dios, nuestra mente lo va a procesar de una forma equivocada. Cuando los sentidos están extraviados, cualquier cosa que oigamos, no nada más de la palabra de Dios, también en el mundo, pensamos equivocadamente, pensamos mal, o le damos otro sentido a lo que realmente es. Y nuestra vida no va a ser una vida tranquila, una vida feliz. Va a ser una vida muy tranquila. Hay algo que hace que nuestros sentidos se extravíen. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2 y versículo 3, nos dice que el enemigo, que el diablo, que Satanás, puede hacer que nos cambie el estado de sobrio a un estado como un ebrio, que no tiene los sentidos activos, o que no los tiene, o que no tiene buen juicio, como Eva, que no tuvo buen juicio, como Adán, que no tuvo buen juicio, y que se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos, como Acán. Pero si podemos ser como Jesucristo, que tuvo sus 5 sentidos bien, y que aunque el enemigo, Satanás, el diablo, le haya ofrecido los palacios del mundo, las riquezas, Jesús tuvo su mirada en el cielo, Jesús tuvo su corazón con el Padre, Jesús tuvo la forma de hablar correcta,
la forma de oír, para saber lo que estaba en el engaño, en el que lo quería envolver el diablo. Cuando no tenemos los 5 sentidos, nos dejamos engañar fácilmente. Y Dios quiere que vivamos de manera sobria, que nuestra vista no se despegue de la meta del Señor, que nuestro oído no se despegue de la palabra de Dios, y que sepamos hablar espiritualmente y correctamente. Por eso tenemos que renunciar a la impiedad y renunciar a los deseos mundanos, para que no nos estorbe el enemigo. Cuando no renunciamos, el enemigo está ahí, el enemigo está latente, el enemigo siempre anda alrededor de nosotros, porque no hemos renunciado completamente. Y eso nos va a estorbar en una vida sobria, una vida que Dios demanda, una vida que Dios quiere, una vida que Dios ha dejado que así debemos de vivir. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna mente extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Para que tengamos los sentidos fieles a Cristo, tenemos que vivir de una manera sobria. Y esto es nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que analizarnos y cuestionarnos cómo estoy oyendo, cómo estoy procesando lo que oigo de la palabra de mis hermanos, de mis hermanas, de la sociedad, del mundo, de lo que está pasando. ¿Cómo lo estoy procesando? ¿A qué le doy más interés? ¿A las cosas espirituales o a las cosas mundanas? ¿A qué le doy más interés? ¿A las cosas eternas o a las cosas temporales? Mucho depende de cómo tenga los sentidos, de cómo tenga la vista, de cómo tenga el oído, de cómo tenga el habla. Porque debemos de vivir de manera sobria, despiertos, o como coloquialmente se dice, al alba. Así tenemos que estar, así es como Dios quiere que vivamos, que estemos sobrios, que estemos preparados para marchar, que estemos preparados, alistados para irnos, pero que estemos velando siempre, sobrios, que estemos despiertos. Una persona que está dormida no tiene los 5 sentidos activos, los tiene paralizados o dormidos. Y Dios no quiere que estemos dormidos, Dios no quiere que estemos en sueño espiritual. Dios quiere que estemos despiertos. Dice, vive una vida sobria, una vida despierto, una vida activo. No estés ahí pasmado en el sueño espiritual, en ese letargo que puede producirte una pasmosidad en las actividades cotidianas de la vida cristiana. Dios quiere que vivamos sobriamente. Sobriamente es buen juicio, los 5 sentidos activos y también estar despiertos para no caer en la tentación. Estemos despiertos. Voy a decir algo que a veces puede sonar un poco extraño o raro o feo tal vez, pero no sé si nos ha pasado, a mí me ha pasado. Esto es muy conocido, muy particular de los vendedores. Cuando llega uno con el cliente y luego dice, es que ¿sabe qué? No sé ni por qué compré. ¿Sabe por qué lo compré? Porque el vendedor me durmió con su palabra. No sé si les haya pasado, que se hayan dormido por alguna cosa que vimos y lo compramos. Después se arrepiente uno. Dice, porque me habló tanto que me hizo para una y para otra, adquirí eso. Cuando estamos dormidos o tenemos un sueño espiritual, somos presa fácil de la tentación. Por eso el Señor Jesucristo dice, velad y estar despiertos para que no caigas en la tentación. El alma, la verdad, está dispuesta, pero el cuerpo es débil. La carne es débil, dice el Señor Jesús por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Qué quiere Dios? Que estemos despiertos. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para estar activos. Porque cuando está uno adormilado, espiritualmente hablando, ve uno la tentación y puede ser llamativa la tentación. Y ahí va uno como que no queriendo la cosa, acercándose a la tentación. Cuando uno está despierto, uno tiene la mirada en Jesús, uno tiene el oído en la palabra, uno tiene el pensamiento en la promesa, en la esperanza de la eternidad. Pero cuando nos adormecemos, o como dice el dicho, no te duermas en tus laureles, porque entonces sí, ahí vamos a quedar, somos más propensos a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo sobriamente. Y Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que estemos despiertos, que estemos velando, que estemos con los 5 sentidos, que no perdamos un sentido de nuestra vida. Así es como Dios nos quiere.
así es como Dios pide que el que es salvo debe de vivir así. Tenemos que soportar la tentación. Recordemos que tenemos un adversario que anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Si uno se queda en la figura que presenta ahí la carta de Pedro, es como una manada, es como alguien que va caminando en grupo, como nosotros vamos caminando en grupo. Pero si yo me adormilo, me adormezco, me voy quedando atrás, entonces puedo ser presa fácil del enemigo. El enemigo anda buscando, no le demos pie a eso. El enemigo, no nos acerquemos. La Biblia nos menciona en Apocalipsis que el diablo está amarrado para nosotros. Lo que pasa es que nos acercamos. ¿Por qué? Porque nos adormece. ¿Por qué? Porque como que nos hipnotiza aquel engaño, aquella tentación como que nos hipnotiza y ya se empieza a perder la mirada. Dicen algunos que puede ser cierto eso del hipnotismo físico y aquella persona que está hipnotizada hace lo que el que lo ha hipnotizado le pide. Y para nosotros a veces es de risa cuando vemos eso, ¿no? Pero puede pasar en la vida espiritual. Por eso tenemos que estar despiertos para no caer en la tentación y ser presa fácil del enemigo y que Él nos gobierne y que seamos títeres de Él. Y Dios quiere que vivamos de manera sobria, es decir, con un buen juicio, que nuestros sentidos no se extravíen para no caer en la tentación y también para no andar en la oscuridad. Por eso tenemos que vivir de manera sobria, para no andar en la oscuridad. La carta a los Romanos, capítulo 13, dice la Escritura: no nos durmamos, no es tiempo de descansar, ahorita es tiempo de trabajar, no es tiempo de tirarnos a la hamaca, como decimos. Ya vendrá un reposo eterno, pero ahorita hay que trabajar, porque la noche viene cuando no se puede trabajar. Y entonces vamos a querer hacer lo que no pudimos, lo que debíamos hacer cuando estaba el día. Cuando venga la noche, cuando venga el ocaso, se acabó la vida física, se acabó la vida humana. Y ya no va a haber manera de cambiar las cosas. Así como muramos, las obras que hicimos, esas son las que nos van a acompañar. Y de acuerdo a las obras, va a estar pesado la balanza y lo que sea a favor vamos a tener, pero lo que sea en contra, eso es lo que vamos a pagar. Por eso dice ahí la carta a los Romanos, capítulo 13. Versículo del 11 al 12. Una vida sobria es con un buen juicio. Despierto los sentidos para no andar en la oscuridad. Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando iniciamos el cristianismo, hermanos, 10, 20, 30 años, está más cerca la salvación. Más despiertos todavía aún más entregados, más prestos, más listos, cada vez más. Cuando se tiene una cita, sobre todo de salud, y que la salida es a las 5 de la mañana, ¿desde qué hora se despierta uno? 3:30, 4, ya no se duerme uno porque no puedes perder esa cita, porque la hora ya está cerca. Ahora, la hora está más cerca de cuando creímos, la hora de la salvación. No echemos a perder nuestro trabajo que llevamos de 10, 15 años, de 20, 30 años. Alcancemos el galardón. En vez de que cada día estemos más despiertos, más entregados, más consagrados, pareciera al revés. Pareciera que nos vamos cansando, pareciera que vamos agarrando un sueño espiritual del cual se nos hace pesado. Tenemos un sopor que estamos ahí como que caminamos pesadamente. Hablamos pesadamente cuando hay que entender que el día y la hora está más cerca y que cada vez debemos estar más activos en las cosas de Dios y que Dios quiere que la vida de nosotros sea una vida sobria. Dice ahí el versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios quiere que los salvos vivan una vida sobria, es decir, buen juicio, los sentidos despiertos, despiertos para no caer en tentación y para no andar en la oscuridad. También Dios quiere que la vida de los salvos sea una vida justa, una vida justa. Somos hijos de Dios, hermanos, y Dios es un Dios de justicia. Si yo soy injusto con mi prójimo, con mi hermano,
no tengo la cualidad de lo que es, o la característica que es Dios. Dios es recto, Dios es santo, Dios es justo. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos seamos justos, porque somos hijos del Dios de justicia. Pero si yo miento, ¿quién es mi padre? Dice la Biblia, el Evangelio de Juan. Vuestro padre es el diablo, porque el diablo es el mentiroso desde el inicio. Si yo miento a mi hermano o miento a alguien, estoy mintiendo, no estoy siendo recto, estoy siendo injusto. ¿Por qué? Porque estoy engañando. La mentira es un engaño. Le estoy diciendo algo que no es cierto, algo que no es correcto. Cuando Dios, mi Padre, es justo y Él me dice, tú tienes que vivir también como yo. Así como soy yo justo, así tienes que ser tú. Si queremos nosotros la salvación, ese es el estilo de vida, la forma de vida que debemos de vivir. Siempre atentos, siempre alerta y una vida recta, una vida justa. Con aquellos que nos rodean sobre todo, con aquellos que estamos dentro del camino sobre todo, debemos de vivir rectamente, debemos de vivir correctamente, darle al que es, al que Dios ha dejado, lo que Dios ha dejado establecido, así debemos de vivir. Una forma, una manera correcta y rectamente de vivir, aquí es con nuestro prójimo. Por eso mencionamos, sobrio es con uno, justo o recto es con el prójimo. ¿Cómo tenemos que vivir con el prójimo? De manera justa. ¿Cómo es de manera justa? Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Si no nos movimos de Romanos, ahí estamos. Romanos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de vivir nosotros o los que han de ser salvos? Si yo no vivo de esta manera, entonces no estoy cumpliendo la característica que Dios dice que debemos de vivir los salvos. Estoy viviendo de otra manera. Si no vivo como dice la Biblia aquí en Romanos 13, vivo como el mundo. Porque en el mundo así es. Dice la Biblia así: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, al que honra. Esa es la forma justa en la cual Dios quiere que vivamos. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo debo de vivir con mi prójimo? De manera justa, de manera recta. ¿Cómo debo vivir con mi hermano? De manera justa, de manera recta. Honra quien honra merece, pagar a todo el que debo y no mentir, no engañar, no injuriar, no hablar mal de mis hermanos. Primeramente con los de la ley. Dice ahí, no deber nada a nadie, sino debemos amarnos unos a los otros. Es parte de la justicia que Dios ha dejado que así debemos de vivir. Si yo no amo a mi hermano, si yo tengo rencor con mi hermano, no estoy siendo justo. Y si no estoy siendo justo, no estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Si yo le debo a mi hermano, no estoy siendo justo. Si yo no le pago a mi hermano, no estoy siendo justo. Si yo no le pago a la tienda, no le pago a quien yo deba, no estoy siendo justo. Aunque pasen los años, tengo que cumplir con esto. Porque esto es lo que Dios ha dejado claro que yo debo de vivir así. Porque si yo soy contrario a lo que dice la Biblia, no soy hijo de Dios. Porque Dios es justo. En el mundo hay engaño, en el mundo hay truanería, en el mundo hay embustería. Eso es lo que hay en el mundo. En el mundo hay que abusar de las personas, eso es del mundo. Entre nosotros como cristianos no. Y nosotros como cristianos con el prójimo tampoco. Nada más las cosas como son. ¿Qué tanto puede ser para nosotros el dinero para nosotros que podemos engañar a alguien comparado con la eternidad? ¿Cuánto vale la eternidad para nosotros? ¿Voy a desperdiciar la eternidad por algún bien económico? ¿Y voy a echar a perder la vida eterna nada más por entre comillas, gozar de ese bien económico que de manera embustera no quiero acceder a pagar lo que ya tengo? ¿Y voy a dejar la eternidad nada más por eso? Dios no es así. Dios, si fuera así, dijera, bueno, mi hijo va a morir nada más por los que yo crea que van a ser salvos. O mi hijo va a vivir nada más, va a morir nada más, pero no va a sufrir de esa manera. O voy a buscar otra manera de salvación, porque es injusto que mi hijo muera como murió y ustedes con su comportamiento como están. Y Dios no es injusto. Dios mandó su justicia, que es Jesús, para que todos aquellos que creamos en Jesús nos dé la eternidad, nos dé la salvación. Así que si Dios dice, yo soy justo, mi reino es justo,
El reino de Cristo es justo. En los cielos es justo. ¿Cómo debemos de vivir aquí? De manera justa, de manera recta, y pagando a todos lo que debemos. Al que honra, honra, no nada más en cuestión económica. Al que honra, honra, pero a veces no lo hacemos. Tampoco le damos la honra a quien Dios ha dejado para que uno se la dé. A veces no se lo damos tampoco. Sobre todo en las cuestiones de la predicación, a veces hay envidia. Hay un hermano que predica muy bien, ese hermano esto y esto y esto. ¿Por qué no reconocer que es Dios que le da sabiduría? Entonces no estoy siendo justo, entonces no estoy siendo recto. Cuando no soy así, no vivo como Dios quiere que vivamos. Porque Dios quiere que nos amemos unos a los otros, con nosotros y también con el prójimo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo debe ser una vida justa? Una vida justa es con el prójimo, rectamente, dando al prójimo lo justo, nada más lo justo y lo que es, y también no viviendo de apariencia. Nuestra vida no debe ser una vida aparente espiritual, una vida aparente piadosa, una vida aparente cristiana. Debe ser una vida transparente, para que nuestra justicia, dice la Biblia, sea superior a la de los fariseos. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice la Escritura: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso es algo que no podemos cambiar. Jesús dice: si la justicia de ustedes, es decir, la forma de vivir de ustedes, no supera la justicia de los escribas y los fariseos, no van a entrar en los cielos. Pero yo voy a la iglesia, Jesús, pero si tu justicia no es superior a la de ellos, no vas a entrar. ¿Cuál era la justicia, la forma de vivir de los escribas y los fariseos? Creo que sí la podemos superar, hermanos. Es fácil. Los escribas y los fariseos vivían de apariencia, vivían de hipocresía. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están bonitos, pero por dentro son huesos podridos, huesos echados a perder. ¿Qué nos dice a nosotros? Superen eso. Lo podemos superar, lo debemos superar para poder entrar en los cielos. Es decir, que no vivamos de apariencia, de engaño, de falacia, que seamos sinceros, que seamos verdaderos. Que si yo le digo a mi hermano Dios te bendiga, realmente le estoy diciendo Dios te bendiga, pero que no le diga Dios te bendiga y por dentro ojalá que te vaya mal, o que mi corazón esté mal. Es una doblez, sería una hipocresía, sería como un fariseo, como un escriba, que sería igual a ellos. Y Dios quiere, por medio de su Hijo, que nos ha dejado la forma de vida, el estilo de vida, que no seamos así. Dios no es así. Dios da la bendición sin engaño. Dice el libro de Proverbios que la bendición de Dios no añade tristeza. Lo que Dios nos ha dado es algo sincero, es algo completo, es algo que va a ser de beneficio para nosotros. De esa forma nosotros tenemos que vivir, de una forma justa, de una forma recta, con la sociedad, con el prójimo, con nuestros hermanos, entre nosotros. Así debemos de vivir. Y tenemos que superar esta justicia, esta forma de vida, esta presunción de los fariseos escribas, que nuestra justicia tiene que ser superior a la de ellos para poder entrar al reino de los cielos. Así es como Dios quiere que vivamos, de una forma justa, de una forma transparente. La otra palabra que estamos considerando ahí, y esto que estamos diciendo, hermanos, si no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, no vamos a superar esto. Ya habíamos dicho en la mañana, para pasar al peldaño segundo y tercero tenemos que entender el primero, que es la obligación y la responsabilidad. Para brincar el cuarto, el quinto y sexto, tenemos que brincar el segundo y el tercero. Porque cuando yo no renuncio a los deseos mundanos, no puedo ser justo con nadie. No puedo ser justo porque tengo la mente mundana aquí. Y tengo la forma de todo lo que está en el mundo, lo tengo en la mente. Y no puedo vivir justamente. Me estorba, ese deseo mundano me estorba para ser un cristiano justo, o que viva justamente o rectamente. Porque tengo en la mente aquí el que no le dé la gloria a mi hermano, la honra que merece, pues, el que no respete a mi hermano, el que hable mal de mi hermano, porque así es en el mundo. El que no le pague, el que no haga esto, así es en el mundo. Por eso tengo que renunciar a los deseos mundanos para que no me estorbe en la vida posterior que Dios quiere que viva, que es de manera justa. Para poder brincar estos peldaños, que es cuarto, quinto y sexto, tenemos que brincar los dos, y para poder brincar los dos tenemos que brincar primero.
Y para llegar al séptimo y octavo tenemos que pasar por 12, porque allá va a ser aguardando la esperanza de Dios, del Señor Jesucristo, y hay que tener paciencia y requiere que esto lo vivamos constantemente. Es una escalinata de acuerdo a la vida cristiana, de acuerdo a la vida que Dios nos ha dejado. Cuando terminemos esto, vamos a ver qué clase de vida Dios nos da por vivir así. Y va a ser algo maravilloso, y va a ser algo que uno puede decir, vale la pena vivir así, por la vida que Dios nos da. Realmente no vale. Bueno, la otra cosa es, debe ser una vida piadosa. Una vida piadosa es referente a la vida reverente a Dios. Ya habíamos visto que renunciando a la impiedad es la falta de amor a Dios, la falta de respeto a Dios. Así que una vida piadosa, dice el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo aquí, que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vida piadosa es con Dios, una vida piadosa es reverencial a Dios, una vida piadosa es con amor a Dios, con respeto a Dios. Así es una vida piadosa, entregados y consagrados a Dios, así es como Él quiere que vivamos, en obediencia, en amor a Dios, conforme a la sana enseñanza que leímos al inicio. Así es como debemos de vivir. Una vida piadosa es conforme al Evangelio, una vida piadosa es conforme a la palabra, no tergiversar, no cambiar, no adulterar, no acomodarlo a nuestra manera, no acomodar el Evangelio a mi vida, sino acomodar mi vida al Evangelio. Así es una vida piadosa, porque es fácil, sencillo acomodar la palabra a uno, realmente es muy sencillo y todos podemos ser cristianos de esa manera. Pero ser cristiano, que mi vida la acomode al Evangelio, puede ser complicado, pero también puede traer una gran satisfacción. Dios quiere que seamos piadosos, es decir, que seamos reverentes, que respetemos, que amemos y que andemos correctamente en la sana enseñanza. Dice en la carta a Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, versículo 3, dice la escritura así. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo debe ser la vida piadosa? Es conforme a la doctrina, conforme a la palabra, conforme a la enseñanza correcta, conforme al aprendizaje correcto. Tenemos que sujetarnos a esto, no desviarnos de esto, no hacer lo que yo quiero, no desearlo, no, mi vida como yo quiera, no, conforme ha dejado Dios establecido. Hay un script ya de vida, hay un guión de vida cristiana. No lo voy a diseñar yo, no lo voy a modificar yo. El guión de la vida cristiana ya está hecho, ya está escrito, ya está elaborado. ¿Y quién lo elaboró? Jesucristo. Jesucristo fue el hombre más justo, el hombre más piadoso. Jesucristo fue el hombre más sobrio que vivió sobre la tierra. Él hizo el guión de vida para nosotros. Nosotros vamos siguiendo la vida que Él ya dejó establecida. Porque alguien puede decir, pero ¿por qué Dios nos deja esto si quien la vivió? Jesús la vivió. Y la vivió con creces mucho más que nosotros. Nosotros todavía a veces Dios nos da oportunidad de arrepentirnos y confesar y de cambiar. Jesús fue sin pecado, nosotros con pecado, y aún así Dios nos da la oportunidad de cambiar y de mejorar. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Jesús dijo, Padre, voy a padecer mucho, no por mí, por los pecadores, por René que es un pecador. Voy a padecer mucho, yo voy a sufrir en mi carne, porque estoy sufriendo en mi carne. Si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se sujetó a la voluntad del Padre, una forma piadosa referente a la enseñanza o la doctrina que Él mismo vino a traer. El Evangelio de Juan dice, el que me cree a mí sabrá si esta doctrina es mía o es del Padre. Tenemos que sujetarnos a la doctrina, al script. En la mañana mencionábamos mucho del matrimonio. También el matrimonio están los guiones para uno, para otro, ya está. A veces brincamos ese guión. El script es el guión, ¿verdad? En inglés creo que es. Si alguien sabe inglés, creo que es guión. Bueno, un hombre casado ya sabe lo que tiene que hacer. Una mujer casada ya sabe lo que tiene que hacer. A veces brincamos algunas cuestiones. No nos sujetamos a lo reglamentado. ¿Quién diseñó la vida cristiana? Dios. ¿Quién diseñó la vida matrimonial? Dios. Y cuando un matrimonio vive conforme al guión, vive feliz. Pero cuando un matrimonio vive fuera del guión, vive infeliz. Cuando se sale de ese guión. Un cristiano, cuando vivimos conforme al script de Dios, vamos a vivir felices.
¿Y cuál es el guión? La palabra, el evangelio, la sana enseñanza, la sana doctrina. Que dice que si alguno no se sujeta a eso, dice, está envanecido, dice el versículo 4, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué quiere Dios? Que los salvos vivamos de una forma piadosa, esto es, conforme a la sana enseñanza, a la sana doctrina que es el evangelio. Así como Jesús nos ha dejado la vida para que la vivamos nosotros así. Fíjense, hermanos, ya no nos vamos a esforzar por saber cómo Dios quiere que vivamos. Ya todo está escrito aquí. Ya no voy a decir, si hago esto le agradará a Dios. Tengo la evidencia de que si hago la palabra le voy a agradar a Dios. Ya no voy a inventar, ya no voy a hacer un trabajo extra para saber cómo agradar a Dios. Como en un matrimonio a veces sí. Cuando se está empezando, dice la esposa, si le hago el huevo, sí le gustará. Y dice el esposo, si llego tarde, le gustará. Apenas se van conociendo. Aquí nos vamos conociendo con Dios y ya sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya depende de nosotros si queremos agradar a Dios. Si no queremos agradar a Dios es porque no lo amamos. Es porque no nos interesa quedar bien con Dios. Como en un matrimonio, no quiero agradar a mi esposa es porque no la amo, me amo a mí mismo, soy egoísta. Y eso me va a hacer que a la postre o al postrer día, al postrer tiempo haya problemas y diferencias en esa relación. Dios quiere que nosotros vivamos de manera piadosa. Es decir, que amemos a Dios y que seamos conforme a la doctrina de Cristo, guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Este es el estilo de vida, hermanos, que Dios quiere que vivamos, es la forma de vida que Dios quiere que vivamos. Los que somos salvos, los que vayamos a ser salvos, tenemos que hacer la diferencia aquí en la tierra, porque somos la sal y porque somos la luz. No podemos vivir y ser iguales a las personas del mundo, porque entonces significaría que no quiero la salvación, significaría que lo que Dios ha dejado que yo viva, no lo vivo. Hay que entender una cosa, estamos en el reino de Dios. En ese reino de Dios están las bienaventuranzas, bienaventurados sois, que son mandamientos de cómo debemos de vivir los que viven en el reino de Dios. Así es como debemos de vivir. Si yo digo que pertenezco al reino de Dios, pero vivo conforme a los rudimentos del mundo, no vivo dentro del reino de Dios. Y si no vivo dentro del reino de Dios, el día que venga el Señor Jesús por su esposa, no voy a estar yo ahí. Se van a ir los demás, pero yo no. Y voy a quedarme viendo nada más cómo la iglesia es elevada a la gloria al cielo y yo soy hundido y refundido al tormento eterno por mi estilo de vida, porque no viví realmente como es en el reino de Dios. En todo hay mandamientos, en todo hay leyes, en todo hay estatutos. El reino de Dios dice, esta es la vida para los que van a vivir en él. Todo depende de nosotros qué clase de vida queremos llevar. Dios los bendiga. Amén.